Kamis Kunjaraki Hilatanaka, Cuyacanaka, ¿cómo están todos ustedes? Waliki Sitati, ¿están bien? Tanto tiempo, después de mucho tiempo, después de aquella noche donde hubo suspenso, movimientos raros de la Corte Electoral de Bolivia. Desde ese momento ya no hemos publicado nada, no hemos hecho ninguna transmisión. Ahora volvemos con un tema de reflexión, ya que está pasando algo muy importante para nosotros y la mayoría, parte de nosotros como aymaras, no sabemos reconocer que nosotros somos más capitalistas que cualquier otro capitalista, más neoliberales que cualquier otro neoliberal imperialista. A nosotros nos gusta el comercio internacional, la importación de mercaderías, la exportación de mercaderías. Disfrutamos y mostramos ese poder económico en los lugares que vivimos. Tenemos aymaras burgueses, aymaras muy ricos, que muestran a la luz del día su esplendor, su poder económico en construcciones de sus casas donde viven y se dan lujosos fiestas de actividades sociales con grupos internacionales traídos desde Europa, disfrutando no solamente de su riqueza cultural, sino de la riqueza internacional, mezclando con su música tradicional. La mayoría de los aymaras muestran, como han visto en la captura de pantalla, su cholet le llaman, ¿no es cierto? Esos aymaras son burgueses, son ricos, millonarios, capitalistas, pero no los reconocemos, no lo admitimos, no damos a mostrar que somos capitalistas, sino en los movimientos democráticos, cuando tenemos que tomar decisiones políticas, nos mostramos como izquierdistas, socialistas, comunistas. Y vamos cometiendo esos errores de votar por la izquierda, votar por partidos políticos de izquierda. Cuando el MNR en su esplendor, cuando ha traído la revolución democrática, la reforma agraria, la revolución de la educación, la participación popular para los campesinos, hicieron despertar económicamente en funciones públicas, porque hizo llegar recursos al altiplano, a los lugares donde nunca había llegado recursos. Lo hizo llegar gracias a Víctor Hugo Cárdenas. Anthony Tueros, muchas gracias. Allá ya marcan a Casaja Gilata, sí. Sí. Y entonces, por ejemplo, hoy estamos celebrando el mundo del Halloween, ¿no? Y nosotros estamos celebrando todos los santos. Y ahí tú vas a ir a ver cómo es el capitalismo secante del Aymara. Vas a ver la discriminación que existe, la humillación que existe, ya la desclasificación a la luz del día. El Aymara va a mostrar su poder económico en sus mesas, o le llaman tómbolas ellos, donde van mostrando panes grandes con máscaras. Ya ellos lo llaman antahuahua, panes de bebé, o lo dicen también antachachi, panes viejos, ¿no? O antahuila, panes de viejas. Grandes ofrendas, escaleras grandes,
dulces, golosinas, pastillas, comida, cañas, eh, muchas cosas para comer, ¿ya? También vas a ver la, la clase proletariado de la Aymara, donde apenas ponen dos pancitos uno que otro, y ahí ve al cementerio, vas a ver cómo el Aymara muestra su poder económico en el cementerio. Ahí lo vas a ver. Cómo van discriminando las personas cuando uno llega y dice, joven, se los desharé, y le mira de pie a cabeza y dice, no, date una vuelta nomás, una vuelta más. No los deja participar. Sin embargo, en el Halloween te tocan la puerta, te dicen dulce truco y te dan inmediatamente unas golosinas, galletas, no te piden más que nada, no tienes que rezar nada. De repente ves algo monstruoso y te da un poco de miedo nada más. Pero sin embargo en el mundo aymara, en, en estos días de todos los santos, la discriminación es terrible, porque no a todos hacen cesar. La pobreza, la pobreza se muestra en total claridad a la luz del día. Vayan a los cementerios, van a ver cómo se encuentran las clases sociales de los aymaras, aymaras burgueses capitalistas, mostrando todo su poder económico en las muestras, en las tómbolas, mostrando ofrendas muy grandes, muy ricas, deliciosas, que no quieren compartir con los demás. Algunos se hacen las rezas entre ellos nomás, entre familiares nomás. Ya el tío que les reza a la tía, el tío al sobrino, a la sobrina, así, y entre ellos nomás se reparten y listo. Y no comparten con la gente proletariado pobre aymara que también existe y son muchos. ¿Ya? Y también hay algunos que tienen tómbolas pequeñitas o ofrendas pequeñitas y hacen rezar también. Yo mismo sé ir a rezar. Y yo sé rezar esos rezos de responso, mere cordero, miminto, silo y angela, flururas, todo eso yo sé. Yo he ido, yo he vivido eso, por eso sé cómo es. Te da una bronca, te da una rabia de que cuando tú vas y le dices te lo rezaré y no quieren hacerte rezar cuando tienen, hay una muestra tremendo y dicen, falta todavía para el mediodía. A mí todavía, o sea, todavía no han llegado, cualquier otra excusa te ponen. Últimamente, ahora algunos ya no están haciendo rezar por panes, sino están dando dinero a cambio de esas ofrendas. Entonces, el Aymara estos días va a mostrar su poder económico en los cementerios. Y ahí vas a ver si evidentemente hay aymaras muy ricos. ¿Se imaginan ahora a los aymaras ahora ahí de las clases burguesas y pobres que hay en el cementerio? Los vas a ver. Y les igualamos a todos. Por eso nunca vamos a ser iguales. A los aymaras nunca nos van a poder igualar. Nunca nos van a poder igualar. El aymara por naturaleza es, es capitalista, es comerciante. Al mismo líder al que cuanto alaban ellos se llama Julián Apasa, ¿ya? Y, y este era un comerciante que andaba llevando mercaderías de un pueblo a otro pueblo. Y es así como ha ido haciendo correr la voz de un pueblo a otro pueblo, llevando mensajes, porque descansaba en un pueblo y allí intercambiaban conversaciones, se reunían y se enteraban de las noticias de otros pueblos, ya que en esos momentos no existía la radio, no había un medio de comunicación para comunicarse, para enterarse como hoy existe las redes sociales. Entonces era la única manera de enterarse a través de los comerciantes,
porque el aymara por naturaleza va, yo he ido con llamitas a buscar la sal, ir a intercambiar a pueblos, a valles por comida, por frutas, verduras frescas para mi pueblo. He viajado con mis abuelos, ¿ya? Entonces, el aymara es capitalista por naturaleza, pero lo malo es que no lo sabemos reconocer. Tanto ha sido la necesidad de que el mercado nacional se ha llenado de tanto comercio, entonces migraron a otros países. Empezaron a migrar a Argentina, ¿ya? Porque en Argentina la situación económica estaba buena. Entonces migraron por la izquierda en Bolivia, allá lo mismo. Votaron por la izquierda y siguen apoyando a la izquierda, pese que su administración del gobierno de izquierda son de los peores y siguen apoyando. Hoy mismo Argentina está en plena de crecimiento muy bajo, está en crisis económica Argentina por tener autoridades de tinte socialista, comunista. Y ellos están migrando ahora a otros lados. Pero los bolivianos se sienten contentos allá porque tienen planes, bonos que les regala el Estado y viven de eso. Y aprovechan de todos esos beneficios que les dan. ¿Ya? Después migraron para Brasil, lo mismo. En Brasil apoyaron igual a Lula. Como que parecieran mensajeros como Juliana Paz y llevan diciendo que la izquierda es lo mejor, cuando en realidad es lo peor. ¿Cómo puedes destruir tu país votando por partidos políticos del tinte izquierdista, socialista, comunista, y después de haber dejado destruido tu país por ese partido, te migras a otro donde vas a buscar mejores esperanzas, mejores oportunidades, donde están en pleno desarrollo? Tú llegas y allí adquieres la nacionalidad o la residencia y empiezas a votar otra vez por la izquierda. Y ese país entra en quiebra. Como que vamos destruyendo un país y a otro país, siempre votando por línea de la izquierda, cuando en realidad somos capitalistas por naturaleza. Migramos para España, ¿ya? ¿Y en España qué? También con tinte izquierdista, apoyando a gobiernos socialistas, candidatos socialistas. Y ahí está ahora España, también con su problema económico ahora. Más bien, gracias a Dios, en Brasil se repuso con el nuevo presidente Bolsonaro y ojalá le sigan yendo bien. Migramos para Chile también y en Chile lo mismo, causando movimientos sociales, quemas, incendios y votando por la izquierda, por una asamblea constituyente. ¿Cuándo vamos a reconocer que nosotros los aymaras somos capitalistas por naturaleza? Somos comerciantes, adquirimos productos del día que se venden mucho y lo compramos barato, lo vendemos caro. Somos comerciantes por naturaleza. Migramos para Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿qué está pasando? Lo mismo. Los latinoamericanos votando por la izquierda. Bien sabiendo que, pues, ¿para qué puedes ir a Estados Unidos si es un país imperialista, capitalista, secante, explotador, donde tratan mal a la clase proletariado? Pero, pero migran todos los izquierdistas para allá. Todos los socialistas quieren ir a cumplir su sueño americano.
Muchos bolivianos migraron también para allá, aparte de otros latinoamericanos que migraron para allá. Y fueron a buscar derechos migratorios. Y el Estado norteamericano les dieron esa posibilidad. Especialmente el actual presidente. Podría decir, bueno, a mí no me caía muy bien, ¿no? Cuando entró, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, le hemos ido dando la razón porque ha hecho récord, subió altos salarios, bajó la pobreza a niveles más bajos de lo que era antes. Más latinoamericanos quieren migrar a Estados Unidos porque su situación estaba mucho mejor que cualquier otro país. Si tú estás bien en tu casa, en tu barrio, te está yendo muy bien, tienes un buen trabajo, te pagan muy bien, o tienes un negocio que te está yendo muy bien, ¿por qué puedes querer abandonar tu país? ¿Por qué puedes querer irte a otro país cuando, cuando supuestamente estás bien? No por nada más Trump dijo, no es la culpa de estos latinoamericanos que, que están migrando a otros países, sino es la culpa de los gobiernos que ellos mismos han elegido. Porque nosotros mismos hemos elegido, aunque algunos con trampas, lo que sea, pero nosotros somos los que damos legitimidad, que es diferente a la legalidad. Legalmente pueden ganar, pero la legitimidad lo damos nosotros. Y al callarnos, al no reclamar, al no protestar, estamos dando legitimidad. Por eso en Bolivia todavía se está peleando todavía por la legalidad y la legitimidad. Porque hubo fraude, un fraude confirmado. No hay ni cómo ocultarlo. El fraude es muy claro. Pero están midiendo la fuerza ahora. El poder político está midiendo la fuerza con el poder, con la capacidad de resistencia, con la capacidad de poder resistir en las calles, en la desobediencia civil. Entonces, nosotros como aymaras, ya de una vez debemos saber reconocer que nosotros somos capitalistas. No por nada más tenemos nuestras economías en base de la minca, del huaqui, del aini, del abjata, del aptapi, del yapa, ahora que es moda, ya la yapa ya es todos los países donde emigramos los bolivianos, o como nos dicen los collas, o los del altiplano hemos migrado por lugares donde hemos ido a hacer nuestro intercambio comercial, hemos ido dejando esas tradiciones de la yapa. ¿Ya? Y empecemos a reconocernos que sí somos capitalistas. Y cuando nos quieren igualar a todos, no nos vamos a igualar. No vamos a igualarnos. A ver a ese burgués aymara que le igualen con el proletariado, con ese pobre que vive también al lado mismo, en el mismo pueblo. En el mismo pueblo hay aymaras burgueses, hay aymaras ricos, muy ricos, con mucha ganadería, con extensas tierras para sembrar. ¿Ya? Por eso les he dicho, estos días, en Todos los Santos, vayan a dar una vuelta por el cementerio. Vayan a ver y van a ver cómo muestran su esplendor económico los burgueses aymaras, los ricos aymaras.
donde hacen la discriminación. Todos estos movimientos culturales de antirracismo, de discriminación, han sido tomados como estrategia de movimientos políticos con tendencia socialista, comunista, para, para causar daños económicos a gobiernos que son de derecha o extrema derecha. Y entonces echarles la culpa y justificar y tomar, buscar apoyo dentro de la flore. Porque el rico aymara o cualquiera que fuera se está dedicado en el comercio, en el intercambio comercial, en esas cosas, en el negocio. Pero hemos abandonado los lugares donde se reúnen los sindicatos, las federaciones, confederaciones. Allí el aymara burgués no entra. No está para esas cosas el aymara burgués. Prefiere pagar su multa y listo, dedicarse a su negocio. Sin embargo, los de tinte socialista, comunista, ellos sí están en esos movimientos de sindicatos, federaciones, confederaciones sociales, obreros, como es que quieras llamarlo. Y entonces, de una vez por todas, nosotros, los aymaras, debemos reconocer, o no, o tú puedes ayudar a los demás, puedes dar tu riqueza acumulada a los demás. No creo. Muchos de los que han viajado a Argentina saben muy bien cómo ha habido la explotación laboral de hombre a hombre, de aymara a aymara, de boliviano a boliviano. Los más abusivos, los más explotadores no han sido los argentinos. A lo mejor haya habido algunos, pero la mayoría de aquellos que han estado explotando laboralmente a los bolivianos fueron los mismos bolivianos. Los mismos bolivianos se aprovecharon del poco conocimiento que tienen para migrar a un país y no saber de sus derechos laborales, se aprovechan y lo explotan. Y no solamente lo han hecho en Argentina, encerrándoles en cuartos fríos, haciéndoles trabajar de sol a sol. A algunos ni siquiera los han pagado su sueldo, no les han pagado lo que los han prometido pagar. No solo eso. Algunos incluso se han dedicado al tráfico de personas. Vinieron a Bolivia ofreciendo buena situación económica y exorbitantes ganancias para los que vayan a trabajar a Argentina, en costura especialmente, los llevaban desde Bolivia para allá, porque sabían que ellos iban a ser explotados de manera fácil. ¿Por qué? Porque el boliviano no se queja, aguanta todo, trabaja hasta muy tarde y trabaja bien. Entonces, como aguanta, es calladito y no dice nada, no se queja, ya. Entonces no le dan de comer, no le dan sus derechos laborales y le explotan a lo que quieren. Y a costa de eso, el aymara burgués se vuelve más rico, más poderoso. Y ese mismo trato no solo pasó en Argentina,
también pasó en Brasil. La explotación laboral de un boliviano a otro boliviano también pasó en Brasil. Y ni qué decir en Chile, España y otros países donde emigraron. El propio boliviano fue, es el propio explotador de su paisano, de su compatriota, como llaman algunos. Por eso el Aymara es capitalista, neoliberal, capitalista y secante, explotador. Bueno, no son todos. Hay aymaras muy buenos que también han sido socialmente muy cooperadores, ¿ya? Pero de que tenemos esa tendencia todos por naturaleza, sí tenemos. Pero no lo queremos reconocer, no lo queremos admitir, ¿ya? Entonces, si hemos votado por un gobierno de izquierda en nuestros países, en Bolivia, dejemos de joder, como dicen, otro país, pues, hermanos. Ya lo hemos jodido nuestro país. ¿Para qué vamos a joder otro? ¿Dónde vas a emigrar entonces? O sea, vas a emigrar de un país a otro, a otro, a otro. En cada país donde vas a ir seguir votando por la izquierda y socialista y siguiendo destruyendo países. Nosotros como capitalistas, como tal, tenemos que votar por un gobierno de la derecha que nos dé situaciones racionales, ¿ya? Seguridad jurídica, laboral, el mercado, una situación económica donde podamos desarrollar tranquilamente nuestras ideas, respetando, claro que sí, el proyecto de vida de la otra persona. En una sana libre competencia se nota el desarrollo del país. El Alto es una gran muestra. El Alto, la ciudad del Alto que se encuentra en La Paz, Bolivia, solamente era así un campo abierto de pajonal y no había vida ahí. Pero el Aymara, después de haber migrado desde el campo a la ciudad, el Aymara capitalista ha hecho desarrollar esa ciudad. En esa ciudad tienen una feria llamada la Feria 16 de Julio. Bueno, no es la única feria, hay muchas ferias aparte de esa, pero esa es la feria más grande actualmente que existe en Bolivia, donde puedes encontrar todo, todo. Ahí, ahí vas a ver igual, lo mismo. Hay maras burgueses, hay maras proletariados, hay maras de clase alta, de clase media, de clase baja, como las que quieras llamar. Algunos aymaras con tremendos negocios de importación, de mercados negros y blancos. La competencia allá en esa feria es de lo más terrible, de todo tipo de calidad y también de todo tipo de precio y para todo tipo de bolsillo y para todo tipo de nivel social. Una feria donde vas a ver todo el esplendor de la aymara burgués capitalista. Entonces, ya tenemos que tomar, razonar, reconocer que somos capitalistas, grandes comerciantes.
Una caserita se compra ahí papita, lo hace volver chuño, papa disecada. Lo remoja y lo vende por montón y ya tiene para su sostén económico. Si hay algunos aymaras, venden pequeñas cosas, igual se sostienen. El comercio informal les ayuda bastante. Se compran algunas cosas, se agarran frutas de por mayor, por sacos y lo venden por montón, ¿o no? ¿Ya? Entonces el aymara es ese, un capitalista por naturaleza, donde fue, donde migró, ahí hace su negocio el aymara con su poder económico. Ha cruzado las fronteras ahora el aymara, no solamente ahora migró a otros países por trabajo, por necesidad laboral. Ahora el aymara gamonal, el aymara capitalista, el aymara burgués viaja al otro lado del mundo, al a otros continentes, a importar mercaderías. Llegaron hasta China, Japón, y desde allí están importando muchas mercaderías. Sus estrepitosas fiestas demuestran su económico cuando hacen sus fiestas patronales para los santos, tanto como la entrada de Jesús del Gran Poder, Virgen María del Carmen y otros santos que no me acuerdo, ahí muestran su poder económico, ¿o no? Claro, se mandan unas fiestas terribles, una borrachera de aquellos, grupos internacionales que van animando sus fiestas, mostrando sus joyas. Incluso últimamente, como hay muchos hurtos en la calle, como le llaman tipitaperos, que van robando joyas, tienen su propio guardaespaldas, su guardia de seguridad privado, cada uno de ellos que les cuidan. Entonces el poder económico aymara debe ser observado, debe ser estudiado y debe hacer que tomemos conciencia de que somos capitalistas y el momento que los de la izquierda toman control de esos países no nos dejan comerciar tranquilamente. Saben muy bien de que eso pasa, pero seguimos votando por gobiernos de la izquierda. Somos capitalistas, grandes comerciantes, ¿ya? Y gracias a ese movimiento económico que hacemos, se sostiene en nuestro país por ese intercambio comercial que tenemos. Hacemos llegar productos de alta calidad como también de baja calidad. Evidentemente se hace daño al producto nacional, pero eso es el mercado, una competencia donde solamente los mejores sobreviven. El pez grande se lo come a los peces chicos. Pero esa sana competencia hace que otros podamos mejorar. Hace que podamos mejorar nuestra situación económica, mirar otros horizontes para seguir creciendo económicamente. Basta, basta de hacerse los pobrecitos, basta de hacerse los discriminados,
cuando nosotros los aymaras somos los que mejor sabemos discriminar. ¿Discriminamos la papa o no? Las papas grandes por las papas chicas, o las papas que han sido picados por bichos, por gusanos, los separamos para hacerlos chuño o para hacerlo tunta. Discriminamos, siempre discriminamos. Y no tenemos que hacernos las víctimas, porque somos fuertes, hombres de negocio. De repente algunos no tendrán esa preparación, esa capacitación financiera. ¿Se imaginan cómo seríamos si tendríamos esa capacitación financiera, económica, macroeconómica? ¿Cómo estaríamos los aymaras? No por nada más el imperio inca aprendió de los aymaras, copió muchas cosas de los aymaras, hasta supuestamente según el inca Huáscar, hasta se adueñó de nuestra bandera, disque nuestra bandera, la huipala, cuando en realidad él se inventó, Germán Condori se inventó esa bandera, copiando a las banderas europeas para darle identidad. Y cierto individuo que dice que enseñar aymara en su canal de YouTube, en las redes sociales, donde me bloquea a mí, porque no quiere que les refuten las verdades, no quiere ser él, no quiere otro argumento que le contradiga su posición, pues bloquea. Bueno, esa es su red social. Esta es mi red social, donde yo publico el punto de vista como aymara, el punto de vista como yo, aymara liberal, que veo nuestra realidad hacia el futuro económico. Fuimos considerados, conocidos como la última reserva moral de la humanidad. Pero gracias por la culpa de nosotros mismos, por estar eligiendo a un falso indígena, hemos quedado muy mal. Y ahora todavía seguimos permitiendo de que eso siga pasando. Yo sé que no han votado todos, porque la aymara es analfabeto. Ya no creo que también me bloqueen a mí. Porque el español ese de periodista con mucho talento, dijo la verdad. Dijo con mucha sinceridad y verdad de que el aymara es analfabeto. ¿Ya? Una mayoría de los bolivianos son analfabetos, son unos ignorantes. Y eso es cierto. ¿Por qué no lo queremos reconocer? ¿En qué países pues se sigue votando con papeletas multicolor? Es un claro ejemplo. ¿Por qué votamos sigue en papeletas multicolor? ¿Acaso no sabemos leer? ¿Acaso no sabemos escribir? ¿Por qué las papeletas de votación tienen que tener foto? ¿Acaso no vemos sus debates? ¿Acaso no vemos sus proyectos políticos? ¿No sabemos estudiar, analizar sus proyectos políticos de los candidatos? ¿Por qué los políticos cuando llegan a cargos públicos tienen que estar poniendo su foto, su color de su partido político
en los proyectos o en las obras que se realizan a través de ingresos económicos del Estado, cuando son dineros fiscales, ¿por qué tienen que poner su foto? ¿Están haciendo propaganda política? ¿Por qué tienen que poner sus colores de su línea política? Piensen, ¿somos o no somos ignorantes? ¿Somos o no somos analfabetos? Mira, ¿en qué era estamos? Y todavía seguimos votando en papeletas multicolor, con fotos, cuando en otros países ya no se vota con papeletas multicolor. ¿Por qué? Es que allí el nivel de educación ya es superior. Allí la mayoría saben leer y escribir. Y hay debates de candidatos políticos para tomar decisiones. Pero como nuestro país está lleno de analfabetos e ignorantes, tenemos que seguir votando con papeletas multicolor. No vemos, no vemos el proyecto político, sus propuestas, sino vemos el color político. Votamos por obligación, ya no votamos por decisión libre, independiente. Cuando tú adquieres información, tienes opinión, pero eso no quieren, pues estos gobiernos comunistas, socialistas, lo que quiere es mantenernos en ignorancia, de que sigamos votando por el voto que tienen ellos, por su color político. No quiere que sepamos leer, escribir, esas gratificaciones, triple aguinaldo, doble aguinaldo, para estar pagando esas cosas. A la gallina le van sacando una plumita, otra plumita, así lo van desplumando y después nos dan maíz también para comer y así se están aprovechando de nosotros y nosotros le damos el gusto. Por eso ese periodista tenía razón. En el referéndum lo mismo. El color rojo era no, el color verde era sí o no. En el último referéndum que ha llevado hace poco Chile, solo estaba la pregunta y la respuesta, nada más. Y es así en muchos países, es la pregunta y la respuesta. Y solo están los nombres de los candidatos, nada más. Y no tienes que estar buscando por color cuál es el color, nada. Ni tampoco puedes estar sometiéndote a una decisión comunitaria o sindical, ¿ya? A una dictadura sindical donde todos están obligados para votar en favor de una línea política. Tampoco están obligados todos, bajo multa, bajo sanción, bajo castigo, por votar para un solo partido político. Entonces esas cosas están muy mal de parte de nosotros. ¿Se acuerdan cuando el MNR estaba en el poder? Igual. En esas épocas el Aymara era del movimiento nacionalista revolucionario. ¿Ya? Andaba con fusil en manos en favor de la revolución. Evidentemente estaba trayendo una revolución. Se estaba concretando la historia, el progreso de Bolivia. Ya estaban llegando los recursos al campo.
gracias a la participación popular que trajo Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente. ¿Ya? Después estábamos continuando con Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa Gisbert como vicepresidente. ¿Y quiénes le dieron golpe? Gonzalo Sánchez de Lozada le dijo a Mesa, traicionero, porque había hecho una alianza con el MAS y hasta hoy siguen siendo aliados, siguen siendo amiguitos, ¿ya? Pero eso el tiempo va a decidir si evidentemente tenían razón o no. Y está claro la actitud, cómo se comporta Carlos de Mesa en favor del socialismo de Evo Morales, protegiendo delitos públicos, delitos electorales, delitos penales, ¿ya? Donde la justicia no trabaja en Bolivia para nada, sino es que es en favor político. Qué bueno, Gabriel, yo también he vivido. ¿Has vivido el tiempo de la UDP? En el gobierno de Hernán Siles Suazo, el conejo, el que era así, el conejito. ¿Te acuerdas de la UDP? De la papeleta naranja. Creo que le llamaban Unión Demócrata Popular. Unión Demócrata Popular, sí. Creo que han hecho, a ver si no me equivoco, hicieron ese, ese, yo soy ya muy viejo ya, pues. Entonces en esas épocas había fila para todo. Yo tenía que ir a comprar pan, porque como éramos 6 personas, solo me daban 6 panes. Los juntas de vecinos junta de vecinos nos daban una tarjeta donde tenían que marcar cada cuadrito la atención que nos daban. Todos teníamos una tarjetita. El querosén teníamos que comprar solamente 5 litros, no podías comprar mucho más. Igual también tenías que marcar una tarjeta. El dinero no tenía ningún valor porque ya como perdió valor, entonces empezaron a hacer cheques. Si vendíamos un ganado teníamos que recibir un saco de dinero, bastante dinero, mucho dinero que no tenía nada de valor. Hoy día tenía un valor, pero para mañana ya eso ya no tenía nada de valor. Y entonces MNR entró después de la UDP, hizo el 21060, que actualmente sigue vigente, que supuestamente el MAS lo ha anulado, pero no lo anuló. Sigue vigente el 21060, es el que ha traído el libre mercado, la oferta y demanda. Por eso muchas empresas estatales empezaron a despedir, hubo relocalización, ¿no es cierto? Entonces no puedes sostener personas que no tienen la capacidad para trabajar como corresponde, o no, o puedes tener. Yo recuerdo desde que estaba el niño, desde el gobierno de Banzer hasta Rodríguez Belche. Ah, eres muy joven. Claro, con Banzer el trabajo era forzado, nadie tenía que estar ahí andando libre, alegre ahí, por ahí flojeando, tenían que ponerse a trabajar todo. De hecho, hemos ido a trabajar con mi hermano la autopista. Eso fue en la gestión de Banzer Suárez, se hizo la autopista. Entonces Banzer trajo algo de orden, mucho trabajo, muchos recursos económicos. Claro, evidentemente también se endeudó. El mismo Banzer fue el que hizo un colegio en mi pueblo, construyó todo un colegio, el núcleo de mi pueblo, se construyó las aulas, todo. Querían que se lleve su nombre, pero lleva el nombre del pueblo, la escuela donde se construyó. Entonces, el tema de hoy es de que nosotros, como capitalistas aymaras, nunca nos van a poder igualar. Nosotros,
Por naturaleza somos capitalistas los aymaras. Somos grandes comerciantes y piensan y quieren igualarnos como en Venezuela. No lo van a lograr. No lo van a lograr. ¿Te imaginas ahí en el cementerio ahora, que es todos los santos, que les pongan todos iguales? Mauri, así se llama mi pueblo, en honor a mi nombre. Eh, es la provincia Pacajes. Pacajes, nosotros somos los verdaderos ponchos rojos, pues. No son los achacachis son poncho guairuru, ¿ya? Nosotros somos los verdaderos ponchos rojos. Nosotros somos los que, mis abuelos, supuestamente, han sido los que han ganado la guerra, la batalla de Ingavi. No sé si te acuerdas. Cuando el general Balivián llegó, ya la batalla ya estaba avanzada, ya habían llegado hasta el otro lado, pasado la frontera, los aymaras, cuando respondieron los peruanos con armas de fuego y se dieron cuenta de que eran llamas, no eran gente. Entonces recién llegó el refuerzo del general Balivián y recuperamos provincia Pacajes, el Alto, toda esa pampa del altiplano. Gracias a mis abuelos que usaban bichi. Por eso se llama el pueblo de Ingavi, se llama Biacha, es mis ancestros, bichi. Así le llamaban, un chicote, un garrote con punta de plomo, con 4 esquinas. Sí, sí, eso es cierto, no saben. Bueno, ellos tienen otro tipo de pensamiento social económico, sin embargo, nosotros tenemos otro pensamiento económico, lo vemos otro tipo de mercado. Bueno, muchas gracias amigos, vamos a estar conversando en otros videos, se me acabó la batería, hubiera querido extenderme con este transmisión en vivo con todos ustedes para seguir conversando. Dejen sus comentarios para seguir tocando otros temas para poder hablar y tener más transmisiones en vivo. Nos vemos hasta la próxima transmisión. Seguir compartiendo, seguir poniendo like y comentar. Y con calma estaré respondiendo sus preguntas, sus consultas, ya que me reclamaron de que no estoy atento a las preguntas, porque tengo que responder muchas preguntas y también tengo que trabajar, pues amigos. Tengo que comer también, pues soy capitalista, soy burgués. Chao amigos.